gracias por seguir con nosotros en Primera Hora. El tema de ahora en Recomendaciones Médicas es arritmia cardíaca. Para todas esas personas que tienen dudas sobre este tema y les gustaría informarse sobre este padecimiento, para esto yo estoy acompañada con el doctor Marvin Mayorga, que es internista y también es intensivista, internista y también especialista en cuidados intensivos, que nos viene a dar cada una de las recomendaciones esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿cómo estás, Marixa? Cuéntenos, ¿qué es la arritmia cardíaca? Bueno, el ritmo cardíaco es una frecuencia que tiene una cadencia, una producción del tiempo para producir un latido cardíaco y el siguiente. Entonces la frecuencia cardíaca normal oscila entre 60 y 90 latidos por minuto. Y eso es, por lo general, lo podemos medir, ponemos el tiempo y nos tocamos acá. Claro, entonces una forma de medirnos es tomándonos el pulso. El corazón tiene su propio sistema eléctrico, por decirlo así, autónomo, es decir, el propio produce, genera un potencial de acción que se llama así en medicina, y esto a su vez estimula al músculo a que se contraiga y produzca el bombeo de la sangre desde el interior del corazón hacia la aorta y de ahí a todos los vasos arteriales. Entonces, este es un ritmo que tiene una cadencia, es fijo, y eso es lo normal. Cuando hablamos de una arritmia cardíaca, estamos hablando que se ha perdido esta cadencia de producción y la frecuencia cardíaca puede variar muchísimo. ¿Y cómo sería esa variación? Esa variación es como que en ciertos momentos puede existir que sea menos de 60 o mayor de 90, el que estaba mencionando. Bueno, lo vamos a diferenciar de los trastornos de la frecuencia cardíaca. Los trastornos de la frecuencia cardíaca básicamente son dos. Uno en que la producción del latido cardíaco sea menor de 60 y estamos hablando de bradicardia, o en que la producción de este latido cardíaco sea más de 100 y estamos hablando de taquicardia. Entonces ya es otro tema que podríamos abordar posteriormente. Pero estamos hablando del trastorno del ritmo. Y uno de los trastornos del ritmo, o la arritmia más frecuente que se ve sobre todo en las personas de edad, es lo que se llama fibrilación auricular. En este tipo de trastorno, la frecuencia de las aurículas, que es la parte superior del corazón, puede ser más de 100. Puede ser pero no 190. Es taquicardia. Claro. Entonces, lo que pasa es que normalmente el impulso eléctrico del corazón se inicia en las aurículas, que son las cámaras superiores del corazón. Y este impulso se puede pasar a los ventrículos, que es donde está la función de bomba, donde está que es el músculo, y este ventrículo puede ir mucho más rápido, más de 100. Pero el problema es que en el caso de la fibrilación auricular, el ritmo es muy variable. De pronto la frecuencia cardíaca puede ser 123 y al siguiente momento puede ser 140, puede disminuir a 80, es decir, no hay una cadencia. Normalmente tu frecuencia cardíaca tiene que ser estable. Si normalmente ha sido 70, anda entre 70, 69, 72, 71, es decir, eso es lo normal, el rango fijo hablando de este tipo, de este ejemplo. Pero en la fibrilación auricular, la frecuencia cardíaca es muy variable. Pero en la... se me cuesta pronunciar. Fibrilación auricular. En la fibrilación auricular es cuando el ritmo cardíaco es bastante elevado. Está trastornado. No hay una cadencia, se perdió ese ritmo normal. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre esto y una taquicardia? Bueno, mira, es una taquicardia cada vez que vaya más de 100 la frecuencia cardíaca. En eso sí tenés razón. Ahora, pero puede haber una fibrilación auricular donde la frecuencia ventricular, la frecuencia cardíaca sea menos de 100 y estamos hablando de una frecuencia cardíaca normal en ese momento, pero el ritmo está trastornado, es decir, el paciente su frecuencia cardíaca puede ser 82, en el siguiente momento puede ser 91, puede ser 97, puede disminuir a 87. Existe esa variación en la producción de los latidos cardíacos. Hago una insistencia relacionada a la taquicardia porque la taquicardia es el término que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, ¿cuál sería en este caso la diferencia entre la fibrilación auricular y la taquicardia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, la fiebre, por ejemplo, te puede dar taquicardia. Puede hacer que tu corazoncito vaya más rápido de 100. Pero vas a tener una frecuencia cardíaca que va a ser estable. 110, 111, 112, 109.
Y existe una cadencia de producción del ritmo, siempre existe, cada latido con respecto al otro se produce en la misma secuencia de tiempo. Mientras que en la fibrilación auricular puedes tener más de 100, pero el ritmo es irregular, totalmente irregular. Okay. De pronto su frecuencia puede ser 110, posteriormente puede ser 121, 137, incluso podemos llegar hasta 178, frecuencias muy rápidas. Wow. ¿Y el otro extremo cómo sería entonces? Tenemos la Fibrilación. Fibrilación. Bueno, ese término de médico. ¿Y cuál sería el otro extremo? Estamos viendo un ritmo cardíaco bastante alterado. ¿Cuál sería la otra contraparte? Bueno, existen otros trastornos de la frecuencia, como por ejemplo los bloqueos cardíacos. En el caso de los bloqueos cardíacos, ahí hay una de las estructuras que transmiten la información, por decirlo así, eléctrica al corazón, se bloquea esa transmisión del impulso. Entonces estamos hablando de un bloqueo. Hay una parte del corazón, del sistema de excitoconducción, que se llama el nódulo AB o el nodo AB. Y ahí se puede bloquear muchas veces la transmisión del impulso. El bloqueo puede ser de primer grado y no genera muchos problemas, puede ser de segundo grado, puede ser de tercer grado y puede ser completo. En el caso de los bloqueos de segundo y tercer grado, podés necesitar, de hecho, cuando es de tercer grado completo, vas a necesitar un marcapaso cardíaco. Y en el caso de los de primer grado, de segundo grado, es posible que puedas también utilizar un marcapaso porque la frecuencia cardíaca, el bloqueo va a hacer que el ventrículo se pueda contraer muy lentamente, expulse muy poca sangre a las arterias y todas las células del cuerpo van a empezar a sufrir. Entonces, uno de los tratamientos sería el marcapaso. En el caso de los bloqueos. En el caso de los bloqueos. En el caso de la frecuencia cardíaca que es alterada, ¿hay tratamiento para esto, para poder estabilizar? Bueno, en el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene taquicardia y que es por fiebre, por ejemplo, hay que tratar la causa, que en este caso puede ser una infección, hay que tratar el proceso febril. Y haciéndolo, la frecuencia cardíaca vuelve hacia lo normal. Okay. Pero hay otras anormalidades del ritmo cardíaco, como algo que se llama actividad eléctrica sin pulso. En el caso de la actividad eléctrica sin pulso, esta es una forma de paro cardíaco. Hay electricidad, nosotros vemos en el monitor, en la pantalla, que existe el trazo del electrocardiograma, pero la función de bomba no existe. Y desde ese punto de vista, ¿verdad?, tu corazón está detenido y prácticamente en ese momento estás en paro cardíaco. Wow. Entonces, exactamente lo que estamos viendo en pantalla es una taquicardia. Muy rápido el ritmo, pero en el caso ¿Cuáles son los síntomas? Para las personas que nos están viendo, ¿cuáles son los síntomas cuando estás teniendo una baja de tu ritmo cardíaco y también cuando estás teniendo un aumento en tu ritmo cardíaco? Bueno, mira, en los dos casos puede disminuir lo que nosotros llamamos el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que sale del corazón hacia las arterias. Y físicamente, las personas, los pacientes, ¿cómo se sienten? Entonces, mira, el paciente puede perder la conciencia, puede caerse, ¿se puede desmayar? Puede desmayar, lo que decimos en buen nicaragüense, ¿sí? Puede tener dolor torácico, sensación de falta de aire, dolor de pecho, y puede tener alteración de la conducta, es decir, el paciente en ese momento puede estar en un estado de aturdimiento, de desorientación, sentir que se está ahogando y el paciente está en muy malas condiciones. Y ahora, cuando un paciente está pasando por este tipo de síntomas, ¿tiene que ir inmediatamente a emergencia? Claro que sí. ¿Qué pasa si no va? ¿Qué pasa si una persona está sintiendo todo eso, se está sintiendo un poco aturdido, está teniendo mucho dolor en el pecho? Mira, cuando está sintiendo todo esto, mira, las causas, ¿qué pasa si no se trata? Las causas pueden ser, las causas a las que lleva este trastorno del ritmo de cardíaco pueden ser muchas. Pues el paciente puede ser que tenga un infarto al corazón, el paciente puede ser que sea un paciente que ya tenía un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero que se ha agravado en este momento. Puede ser otro tipo de patología como una disección aórtica. O sea, hay muchos diagnósticos, pero todo paciente que tenga una frecuencia cardíaca más de 150 latidos por minuto
el llenado del corazón va a estar comprometido y por lo tanto la presión arterial va a estar comprometida y el paciente va a estar en una situación muy mala, ¿Y grave. nosotros en casa podríamos medir la frecuencia cardíaca? Claro, si usted está entrenada para tomar el pulso, lo puede hacer perfectamente. Pero ¿será que si yo empiezo a medir acá el minuto y empiezo a contar cada uno de los latidos, ¿podrá ser un conteo fiable o es mejor no tomarlo en cuenta? Lo que pasa es que en ese caso sí tenés razón. En el caso del paciente que tiene una arritmia cardíaca y que el bombeo de sangre del corazón hacia las arterias está comprometida, el pulso va a disminuir su amplitud. Entonces, alguien que no tiene experiencia o tiene muy poca experiencia va a tener dificultades para palpar el pulso y dice, no lo siento o lo siento muy débil. O muchas veces nos pasa a los médicos cuando estamos empezando, lo que sentimos es nuestro pulso. Entonces creemos que nos podemos confundir y la persona que no tiene experiencia, ¿verdad? Mucho más. En este caso, si usted tiene algún problema de dolor torácico, de cansancio, de fatiga importante y ya tiene un diagnóstico de una cardiopatía, definitivamente si puede llegar al hospital lo más rápido, que lo lleven sus familiares o llama a la ambulancia. A mí me llamó la atención cuando usted mencionó de que cuando estamos teniendo algún tipo de alteración en nuestro ritmo cardíaco, podríamos llegar a tener un infarto. ¿Quiere decir que los infartos son predecibles? No, lo que pasa es que, mira, normalmente es a la inversa. Un infarto cardíaco se produce porque una de las arterias del corazón está recibiendo muy poca cantidad de sangre y eso lleva poco oxígeno hacia las células cardíacas del músculo. ¿Quiere decir que el ritmo cardíaco es bajo? Entonces esto puede producir o dar lugar a una arritmia cardíaca, que puede ser una fibrilación auricular. Lo más común es que sea una taquicardia sinusal, que el ritmo es normal, pero nada más que el corazón va muy rápido. Entonces, cuando los infartos comprometen el flujo de sangre al sistema donde se produce la energía y a donde se distribuye, eso te puede dar un problema de arritmia cardíaca. Wow. Es un tema bastante complejo, por eso lo mejor de todo es visitar a tu médico cuando ya estés sintiendo algún dolor en el pecho, cuando estás sintiéndote ese cansancio constante, cuando te estás sintiendo que te estás desvaneciendo, para que te puedan tratar. Diga, claro doctor. que sí. Es muy importante, ¿verdad? Y siempre lo decimos aquí, la prevención es lo más importante. Si usted ya tiene una afección cardíaca, tiene que acudir puntualmente a su cita. Los hospitales están llenos de pacientes, eso trastorna un poco la atención, pero usted no debe de faltar a su cita. ¿Esto es algo genético? Si mi papá o mi mamá estaban teniendo algún tipo de padecimiento de arritmia, ¿será que yo voy a poder tener ese mismo padecimiento? Pueden ser, hay algunas patologías que sí, pero también pueden ser defectos de congénitos, es decir, tu papá no tenía o tu mamá no tenían ningún defecto, pero a la hora de formarse el producto, el niño, el corazón nació con una deformidad y eso puede también dar lugar a arritmias cardíacas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, doctor Marvin Mayorga, por todas sus recomendaciones, siempre son súper válidas y agradecemos mucho